Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 565 y, como siempre, pues os vamos a presentar las noticias que han ido saliendo estos últimos 7 días, las más interesantes y que vienen a remarcar pues, cómo se están cumpliendo esas antiguas profecías bíblicas en nuestros días, profecías del tiempo del fin. Profecías que explicaban cómo serían los días anteriores a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros vamos a hacer, por tanto, este repaso y haremos pues la primera mitad. Como siempre, pues le ponemos un título a la conferencia pues para, en fin, ir también pues remarcando un poco quizá lo más interesante o lo que más ha llamado la atención de lo que os vamos a presentar. Hoy pues se titula así: Musk, la inteligencia artificial podría matarnos a todos. Bien, esto han sido unas declaraciones del propio Elon Musk, que bueno, pues leeremos el artículo de en qué contexto han acontecido y pues bueno, una vez más nos ayudará la noticia para entender que realmente este mundo está a las últimas, ya no le queda mucho tiempo. Nosotros empezaremos, pues como siempre, por el principio y lo haremos pues apoyándonos en esas antiguas profecías y poniendo el contexto de la profecía. Presentaremos las noticias que han salido más destacadas para ir comprobando paso a paso cómo realmente pues, no son bromas, las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestros días. Bueno, pues empecemos por el principio, tal como estaba profetizado en la palabra de Dios, pues estaba, en fin, indicado que saldría un poder apóstata, un poder que haciéndose pasar por cristiano, pues lo que haría sería todo lo contrario. Este poder saldría después de Jesucristo y cuando uno cruza todos los datos, pues evidentemente la ecuación da un solo resultado, que es el Vaticano, por mucho que a muchos les cueste concebir eso. Bueno, pues vayamos a comprobarlo y será pues una situación más de todas las que hemos ido presentando a lo largo de todos estos años. Bueno, pues la profecía nos decía esto, ¿no? Que saldría un poder en Europa después de Jesucristo. Este poder lo que hizo fue una fusión casi perfecta entre lo que era el cristianismo, que vino a presentar Jesucristo, y el paganismo, toda esa tradición espiritual que para nada venía del Dios de la Biblia. Bueno, eso fue una fusión de esas antiguas tradiciones con lo que era el cristianismo. Una de estas antiguas tradiciones, recordad una vez más, pues era todo el tema de Moloch y de todos esos sacrificios que se hacían en el paganismo, de esos niños para encontrar pues el favor de los dioses. Bueno, nosotros pues os traemos hoy noticias que vienen a poner al día realmente toda esta situación. Por muy raro que nos pueda parecer, esto se sigue practicando en nuestros días, quizá no de la misma manera, pero el efecto tantas veces es el mismo. Bueno, noticia del 30 de abril, compensaciones por abusos sexuales de la Iglesia en España, 300 solicitudes en solo 15 días. La Oficina del Gobierno para tramitar indemnizaciones a víctimas de pederastia en la Iglesia Católica, acumula 300 solicitudes desde su apertura el 15 de abril. Son casi 4 veces más peticiones que las recibidas por el plan PRIVA de la propia Iglesia en todo un año de funcionamiento. España no es el único país que está intentando cerrar esta deuda. En marzo de este año, la Iglesia portuguesa anunció el pago de más de 1,6 millones de euros a 57 víctimas, cerrando un proceso de compensaciones que arrancó tras la publicación en 2023 de un informe que estimó un mínimo de 4.800 menores abusados en 1950.
Bueno, 4.800, desde 1950, no son pocos. En Francia, un estudio encargado por el Estado en 2021 cifraba en al menos 330.000 casos ocurridos en las últimas 7 décadas. Bueno, todo esto va más allá, solo hace falta pensar un poco, todo esto va más allá de lo que es pues, una simple desviación sexual que pueda tener pues, el rarito de turno de una congregación. Esto es algo sistemático, esto es algo que ha pasado en todos los países, en todas, en fin, en todos los años que han ido pues, desarrollándose de historia de la Iglesia Católica. Esto es algo que está totalmente, en fin, ocultado y permitido por la propia Curia Vaticana. No se ha hecho nunca nada para evitar y detener eso, ¿no? Para nada es normal este volumen de abusos que ha habido a lo largo de todos estos años. Esto ya nos indica que realmente la Iglesia Católica, haciéndose pasar por los representantes de Dios en la tierra, pues aquí hay algo que falla, hay algo que realmente no está bien. Bueno, nuestra obligación es, desde luego, averiguarlo. Bueno, siguiendo con este tema, siguiente noticia, Arquidiócesis de Nueva York acuerda pagar 800 millones de dólares a 1.300 víctimas de abuso clerical. Es que ha sido en todos los países, ha sido algo absolutamente extendido. La Arquidiócesis de Nueva York ha aceptado un acuerdo de 800 millones de dólares para las víctimas de abusos por parte del clero, uno de los mayores acuerdos por abusos en la historia de la Iglesia en Estados Unidos, que llega después de más de medio decenio de litigios. El desembolso, cercano a los 1.000 millones de dólares, estaría entre los mayores en la historia de la Iglesia en Estados Unidos. En octubre de 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un acuerdo de 880 millones de dólares, ligeramente mayor. Pues situaciones que se han ido repitiendo y que todavía pues, se siguen repitiendo en esta organización, en la cual pues, hay muy buena gente, desde luego, cómo no, pero que en lo que es su dirigencia, desde luego, pues repiten patrones que veíamos en la antigüedad, en ese paganismo que usaba el sufrimiento de los niños tantas veces para satisfacer a los dioses. Aquí hay algo, una conexión realmente muy extraña. Bueno, sabíamos también por profecía que en un momento determinado de la historia, y concretamente esto ocurrió en 1517, surgiría un movimiento que sería el movimiento protestante, que vendría a poner coto a todo esto, a todos estos abusos que la Iglesia Católica estuvo desarrollando a lo largo de toda la Edad Media y del Renacimiento. Bueno, pues aquí estaba profetizado que saldría el protestantismo, lo vemos aquí en Apocalipsis 3:4, en esta iglesia de Sardis, y luego vemos también en Apocalipsis 12:17 cómo, bueno, pues evidentemente el dragón no se estaría quieto y contraatacaría al surgimiento del protestantismo. Nos dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, pues desde luego que la Iglesia Católica, levantando pues todas esas órdenes tipo jesuitas, fueron atacando a todo este movimiento protestante ya desde su inicio para acabar socavándolo. Bueno, pues siguen surgiendo noticias respecto a toda esta situación que viene ya desarrollándose desde el siglo XVI. Aquí tenéis la noticia que os traemos esta semana. Arzobispa anglicana se reúne con la cúpula de religiosas y monjas católicas de todo el mundo en Roma. Bueno, pues la Iglesia anglicana, una iglesia que se desarrolló en el siglo XVI y que se quedó entre el catolicismo y el protestantismo, bueno, esta iglesia que se desmarcó de la Iglesia católica, harta de tantos abusos, bueno, pues ha vuelto a caer en las fauces de la Iglesia católica y pues lo hemos visto estos días con este nombramiento de esta arzobispa anglicana, que ahora pues se ha reunido con todas estas monjas católicas, en fin, representantes de todas las monjas del mundo, y cada vez pues están yendo más a la par. Como siempre, es la representante anglicana la que va a ver a estas personas, no es al contrario, con lo cual aquí ya vemos realmente quién manda y quién se supedita. Nos dice la noticia, el martes 28 de abril, Sarah Mullally, arzobispa de Canterbury, de la Iglesia de Inglaterra, visitó la sede de la Unión Internacional de Superioras Generales en Roma, donde se reunió con los miembros del Consejo para un momento de diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres en la Iglesia y el camino hacia la unidad de los cristianos. Están buscando la unidad a toda costa. Esta dinámica se enraiza profundamente en el Evangelio,
donde la diversidad no es un obstáculo, sino un espacio donde se manifiesta la comunión. Bueno, esto es mentira, esto es absolutamente mentira y es tergiversar el Evangelio. El Evangelio pues ya nos advierte, no andarán juntos pues los que no piensen igual, los que no estén en un mismo sentir. Evidentemente nosotros no debemos estar mal con nadie, debemos pues tener, en fin, buen trato con todo el mundo, sean creyentes o no sean creyentes, pero otra cosa es andar en proyectos, en unidad, con personas que no creen lo mismo. Y desde luego, pues una vez más, aquí se tergiversa estas palabras del Evangelio para justificar lo que está haciendo la Iglesia Católica, que es unirse en ecumenismo con denominaciones y creencias y fes que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero en fin, ellos van a lo que van. Nos dice ser una sola cosa no significa uniformidad, sino la capacidad de vivir la diversidad como un don, con la conciencia de que lo que une es más fuerte que lo que divide. Vaya hombre, pues entonces Jesucristo ¿dónde queda? Si la diversidad es un don y esta gente diversa es porque no creen en Jesucristo, entonces ¿eso es un don, no creer en Jesucristo? No, hombre, no, eso es una desgracia, porque la verdad es la verdad. Entonces ya vemos que aquí están haciendo trampas una vez más en todas sus prédicas, en todo lo que vienen proclamando. Recordemos la profecía como advertía que este poder tendría una gran boca que hablaría grandes cosas y no precisamente verdades, sino que, en fin, mentiría tantas veces, directamente lo digo. Pues la siguiente profecía que salía en la Biblia y que nos advertía de los tiempos finales, pues es esta, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Bueno, este poder vaticano, que surgiría en Europa y que contrarrestaría al protestantismo mediante pues esas denominaciones tipo jesuitas, infiltrando a las naciones, infiltrando también a las otras religiones, pues también, por tanto, han conseguido el apoyo pues, de esos dirigentes de la tierra, de esos gobernantes, de esos pues, jefes de Estado y de reyes en su momento, pues que han estado bebiendo el agua al Vaticano. Bueno, pues todo esto se ha ido trabajando y se sigue trabajando. Veamos cómo hoy en día esto sigue plenamente vigente. Esto no son bromas. Hemos visto pues esta semana al ministro de Exteriores de España, un país con un gobierno que se dice laico y que no tiene nada que ver con el catolicismo, pues veamos la situación. Álvarez viaja este lunes a Italia y al Vaticano para reforzar relaciones y abordar la visita del Papa León XIV en junio. Bueno, pues están ya que saltan de alegría porque viene el Papa. Bueno, pues esto, ¿dónde encaja? ¿Cómo encaja esto, ¿no? En un gobierno que en principio no es para nada religioso y que tantas veces critica pues, a la religión. Dice el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, tiene previsto viajar este lunes 4 de mayo a Italia y al Vaticano, con el objeto de fortalecer el buen estado de las relaciones bilaterales y de cara a la próxima visita a España del Papa León XIV en junio. Bueno, ¿os imagináis cualquier otro líder religioso recibiendo este trato de un país como España? Bueno, la gente quedaría alucinada. En cambio, pues esto se hace delante nuestro y nadie parece extrañarse. Siguiendo con esta noticia, Gobierno español destaca enorme sintonía con el Vaticano tras audiencia con el Papa. Salió encantado de esa conversación que pudo tener con él. Hay una gran coincidencia en los posicionamientos del Vaticano con respecto a la política exterior humanista de España en estos momentos, afirmó el jefe de la diplomacia española ante los periodistas a la salida del encuentro. Bueno, ya vemos aquí quién marca la pauta, ¿no? El Vaticano, que a partir del Concilio Vaticano II pues, ha estado implementando una política de ecumenismo con los demás, por tanto, ha remarcado y ha ensalzado lo que es el bien común, ¿no? La paz, pues, en fin, el ir todos juntos, aceptando las diferencias, lo que leíamos antes, ¿no? Todo esto han sido las políticas del Vaticano desde los años 60. Pues esto es lo mismo que también están proclamando todos los gobiernos, a excepción de Estados Unidos, que luego veremos el por qué lo hacen. Pero desde luego las demás naciones occidentales hablan como el Papa, cada vez más. Finalmente nos decía la noticia, la audiencia con el pontífice, que se prolongó durante unos 20 minutos, no figuraba inicialmente en la agenda oficial del Papa y, según explicó el ministro, le fue confirmada a su llegada al Vaticano. Bueno, pues veamos aquí una vez más quién se supedita a quién. Vemos cómo el ministro de Asuntos Exteriores, pues, en fin, va al Vaticano sin ni siquiera saber si lo van a recibir o no, como un lacayo que se espera a la puerta a ver si se la abren, ¿no?
Y bueno, finalmente el Papa se la abre durante 20 minutos. ¿Os imagináis? Una reunión de 20 minutos. Eso, entre que te saludas y te despides, se acabó la reunión. En fin, desde luego, cosas y situaciones sorprendentes que, bueno, por ser tan normales la gente ya no se sorprende, pero desde luego esto no es para nada normal. El ministro destacó la importancia del gesto, teniendo en cuenta la agenda del Santo Padre. Soy muy consciente de lo que esta audiencia representa y de que en una agenda tan cargada como la que tiene el Santo Padre hoy, que haya hecho un espacio tan largo para recibirme y poder intercambiar tanto sobre su visita y también sobre la situación en estos momentos en el mundo, reseñó. Claro, porque el Papa está marcando la pauta, con sus palabras, con sus gestos, está marcando la pauta de hacia dónde tiene que ir este mundo. Ya vemos con todo esto quién va a liderar el nuevo orden mundial cuando se establezca. Álvarez reiteró que existe una enorme sintonía en estos momentos entre los posicionamientos del Vaticano muy claramente en Oriente Medio, en Palestina, el rechazo a la guerra, también en Ucrania, en la defensa del derecho internacional y del multilateralismo, y en los grandes desafíos globales con respecto a lo que es la política exterior humanista de España. Bueno, pues están en total sintonía. España dando total apoyo al Papa. Imaginemos un poder laico, un poder totalmente ateo, como es el poder socialista en España, y en cambio pues está, en fin, aplaudiendo con las orejas al Vaticano. Realmente esto ya nos marca una pauta, ¿eh? No hace falta ser muy listo para darse cuenta quién está sirviendo a quién. Y bueno, para ya pues completar esta situación que ha acontecido esta semana con el ministro Álvarez y el Vaticano, pues esta noticia: más de 13.000 policías velarán por la seguridad de León XIV en España. Bueno, cuando visite España, pues ya tienen preparado este dispositivo de seguridad. ¿Os imagináis 13.000 policías? ¿Quién mueve 13.000 policías en una visita? Esto es absolutamente increíble, ¿no? Bueno, pues el Papa lo mueve, porque el Papa es el que manda, el Papa es el capo de la mafia, es el que manda, es el mandamás. A estos agentes habría que sumar los miembros de los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial que opera de forma exclusiva en Cataluña, y así como el personal de las policías locales, protección civil y los bomberos que los ayuntamientos movilicen. Bueno, pues una cantidad de gente y de dinero, por tanto, impresionante. Y no solamente España, sino que los países siguen pasando ahí en procesión constantemente, semana a semana. Aquí vemos, pues el Papa recibe en audiencia a la presidenta de Islandia, otro presidente de un país que va a dar, pues, en fin, la obediencia total al Vaticano. Este es el lenguaje que uno puede ver ya solamente en el lenguaje corporal. Aquí vemos, pues, a esta primera ministra, esta presidenta de Islandia, con esta sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Con este traje negro que se ha puesto para poder, pues, encajar con las exigencias del Vaticano, en fin, totalmente rendida al Papa, y el Papa pues con esta actitud de sobriedad, ¿no? De que realmente es el que manda, es al que van pues los gobiernos a que medie por ellos, realmente el Papa es el que está gestionando todo. En el curso de la conversación también se abordaron cuestiones de carácter regional e internacional, especialmente las situaciones de conflicto, la necesidad del diálogo y las perspectivas de paz. Bueno, pues los gobiernos van a hablar con el Papa no de religión, no de cómo, digamos, adorar mejor a Dios, sino qué hay que hacer en este mundo, qué políticas hay que implementar, a quién hay que apoyar, a quién no. El Papa es el que marca toda la pauta. Bueno, esto lo vemos si leemos un poco tras bambalinas, si leemos un poco entre líneas, digamos que lo entenderemos enseguida. Bueno, juntamente con estos reyes de la tierra estaba también profetizado que los que pertenecerían, ¿no? los miembros de sociedades secretas también trabajarían para el Vaticano. Nos dice la profecía: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, pues estos mercaderes de la tierra son estos grandes magnates, los cuales suelen pertenecer todos a sociedades secretas, tipo masonería, etc. Bueno, pues esta semana ha salido una noticia que viene pues a refrendar que todo esto no son bromas, que en 1776 los jesuitas, mediante lo que veremos ahora, infiltraron crearon los Illuminati de Baviera y con estos Illuminati infiltraron la masonería. Todo esto ya lo hemos hablado más de una vez. Veamos este artículo, ¿no? Porque este 1 de mayo se cumplieron 250 años de la creación de los Illuminati.
descubren que la sociedad secreta de los Illuminati sobrevivió en Turingia después de la prohibición de 1785, nos dice este artículo. Bueno, muchos defienden que los Illuminati desaparecieron poco después de su creación, ¿no? Fueron perseguidos y finalmente ilegalizados. Pero desde luego sabemos que los Illuminati, lejos de quedar fuera de juego, ellos han seguido moviendo los hilos por detrás de este mundo y han sido los que, bueno, dirigidos por los jesuitas, que fueron los que los infiltraron, han ido pues moviendo a la masonería para apartar a la sociedad que había en esos momentos del tema religioso, del tema católico, del tema cristiano, de quién tenía la razón, que si protestantes, que si católicos, en fin. Ellos hicieron esa jugada, de forma que ahora la sociedad, ya no sabiendo nada de todas estas cosas, el Vaticano pueda presentarse como la solución a todos los problemas. Bueno, pues el artículo hemos destacado, 4 cosas para, una vez más, certificar que esto de los Illuminatis pues no son bromas, esto existió de verdad. El próximo 1 de mayo, nos dice el artículo, se cumplen exactamente 250 años de la fundación de los Illuminati, la Orden de los Iluminados, una sociedad secreta. En Ingolstadt, un joven y ambicioso profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt, que vivió del 1748 a 1830, les dio vida aquel día de 1776. Bueno, recordemos que este Adam Weishaupt pues era jesuita, joven y ambicioso profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Esta universidad era jesuita. La sociedad secreta de Weishaupt admitía en sus filas a eruditos, funcionarios ducales, miembros de la nobleza y ciudadanos acaudalados en una mezcla de elitismo intelectual y diversificación estamental. Bueno, esta gente de la élite, si vosotros rascáis un poco, os daréis cuenta que pertenecían prácticamente todos a la masonería en esos momentos. Entonces, ¿a quién infiltraron? ¿A quién realmente infiltraron los Illuminati? Pues a la masonería. ¿Y los Illuminati quién los creó? Pues Adam Weishaupt. ¿Y Adam Weishaupt qué era? Jesuita. Por tanto, ya veis el hilo conductor de toda esta situación que sigue hoy en día pues marcando la pauta tantas veces. Aquí veis pues una placa conmemorativa en una de las calles de Ingolstadt, en donde pues, se conmemora esa primera reunión entre estos Illuminati, placa conmemorativa de la reunión de los Illuminati en la finca situada en la calle Theresienstraße 23 en Ingolstadt. Pues esto no son bromas. Otra profecía acerca del tiempo del fin es esta: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y efectivamente la fe, concretamente la fe de la Biblia, ha decaído muchísimo, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo pues europeo, especialmente, ¿no?, donde ha sido pues el escenario de esta trifulca entre protestantes y católicos. Pues en ese escenario el conocimiento bíblico ha decaído muchísimo. ¿Por qué ha decaído tanto? Bueno, pues ha decaído por el efecto y la obra de estas sociedades secretas y de la masonería que han estado trabajando la sociedad durante estos 250 años desde que fue infiltrada en 1776. Si leéis un poco la historia de la masonería, veréis cómo su cometido ha sido ir transformando la sociedad, una sociedad en esos momentos principalmente católica y protestante en los países del norte, pues en una sociedad, como ellos mismos pues remarcan, ¿no?, libre, fraterna, igualitaria. Bueno, pues todo esto es lo que ellos han trabajado y lo que ellos pues han conseguido. Hoy en día, bueno, pues la sociedad, en fin, no sabría si encajaría muy bien con esta premisa de los masones, pero desde luego esta sociedad no conoce ya nada de la religión de la Biblia, en su mayoría, al menos en lo que es en Europa. Bueno, pero la Biblia sigue haciendo su efecto, desde luego, y aún sigue siendo útil para personas que en situaciones complicadas pues echan mano de este libro tan antiguo que desde luego contiene la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que nos marca el camino que todos podemos recorrer hacia bueno, pues la plenitud y la salvación. Pues en este caso vemos el caso sorprendente de Nicolás Maduro. Vayamos a ver esta noticia. El hijo de Maduro habla de su padre preso en Estados Unidos. Él siente que su victoria es que sigue vivo. Nos dice la madrugada del 3 de enero, cuando el primer bombardeo sacudió Caracas, Nicolás Maduro alcanzó a grabarle un audio a su hijo. Él todavía no quiere hacerlo público. En algún momento va a salir, promete, pero adelanta algunas frases. Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando. Vamos para adelante. Era una despedida.
Él pensaba que ese día moriría, cuenta su hijo a El País, cuando meses después del ataque, 4 meses después del ataque, que cambió abruptamente la historia de Venezuela. Todos pensábamos que ese día iba a morir. Es en realidad la primera vez que alguien cercano al mandatario da detalles a un medio de comunicación sobre aquella traumática noche en la que murieron 83 personas, entre soldados y civiles. Y aquí es el punto realmente que remarcamos. Maduro ha estado leyendo la Biblia de forma obsesiva, todos los días. Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos, dice entre risas su hijo. Mi papá nunca había sido así, pero ahora, en las llamadas, a veces empieza por ahí. Tú tienes que escuchar Mateo 6:33 y Corintios 3 y Salmo 108 cuenta. En fin, el artículo continúa, pero desde luego es interesante ver cómo, en fin, hay gente que estando metida en cosas realmente oscuras tantas veces, pero cuando su vida cambia por un cambio de, en fin, de destino, pues tantas veces las personas en lo que piensan pues es en retomar esa Biblia que quizá leyeron o se les habló su abuelo o su madre en la infancia, ¿no? Y piensan en retomar pues la lectura de ese gran libro, ¿no? Y ahí es donde reconectan y quizá puedan llegar a hacer incluso pues un cambio, ¿no? Bueno, en este caso Maduro parece que está pues más, en fin, relacionado con el tema del Vaticano, pero bueno, aún y así pues, en fin, ojalá pueda dirigir sus pasos hacia algo positivo de todo esto, en fin, que ha tenido que vivir tan negativo, ¿no? Por culpa suya también, evidentemente. En fin, situaciones que acontecen. También esta profecía, ¿no?, acerca de cómo estas sociedades secretas pues, conseguirían su objetivo de, en fin, ir deslizando a la sociedad hacia una caída sin retorno, hacia una moralidad absolutamente destrozada, una moralidad absolutamente que solo pensaría pues, en lo que es el pasárselo bien, en el tema del sexo, de la comida, del tener dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Realmente lo han conseguido. Bueno, pues prueba de esto, la noticia que os traemos. Israel plantea organizar en Sodoma el festival gay más grande jamás realizado en Oriente Medio. El país busca desesperadamente reactivar su industria turística, pero algunos líderes evangélicos son claros. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y no les falta razón, desde luego. Todo esto son señales de que el fin está muy cerca. Y bueno, pues estas sociedades secretas también estaba profetizado pues que se preocuparían de destruir la tierra, ¿no? De destruir a los que destruyen la tierra, nos dice Apocalipsis 11:18. Estos que destruyen la tierra pues son estos mercaderes de la tierra que haciendo sus negocios y haciéndose inmensamente ricos, pues han destrozado la tierra por todos lados, creando una gran angustia en las gentes. Y también pues no solamente destruyendo la tierra a nivel de la naturaleza, sino también pues a nivel de pandemias, a nivel pues, de hambre, a nivel de fenómenos climáticos, tantas veces provocados por ellos. Bueno, pues todo esto que lo hemos ido hablando todos estos años, esto estaba ya profetizado y es lo que estamos viendo hoy en día. Vayamos a hacer un repaso de noticias que vienen pues, a confirmar todo esto, ¿no? De cómo estas sociedades secretas lo están destrozando todo por detrás. La primera es esta: el Reino Unido aumenta el nivel de amenaza terrorista a grave. Bueno, todo esto que está haciendo el rey del norte en Oriente Medio, recordad que el rey del norte bíblicamente pues, es el Vaticano juntamente con Estados Unidos y juntamente con las sociedades secretas, pues ellos son los que han estado moviendo esta situación de guerra, una situación de guerra que ahora repercute en terrorismo en Occidente, un terrorismo que va a traer sufrimiento a la sociedad occidental, evidentemente. El Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo del Reino Unido aumentó este jueves el nivel de amenaza terrorista en el país de sustancial a grave, después de que esta semana se registrara en Londres un incidente en el que un hombre atacó con un cuchillo a judíos. Pronostican un ataque durante los próximos 6 meses. Bueno, pues están totalmente en alerta. También, ¿no?, todo lo que ha acontecido en Oriente Medio, ya no ahora, sino durante tantos años, desde la colonización, llevada a cabo tantas veces, una vez más, por sociedades secretas, por masonería, etcétera. Bueno, pues todo esto ha desequilibrado pues todo ese mundo, ¿no? Y hoy en día pues vemos las consecuencias que son estos ataques brutales del extremismo islámico contra pues lo que son las comunidades cristianas. Todo esto también viene a desestabilizar la sociedad occidental.
Nos dice la noticia, terroristas incendian una histórica iglesia de Mozambique. La comunidad está en shock. Bueno, pues todo el mundo cristiano, y concretamente el católico, pues se arma de más razones para poder finalmente dar un golpe de efecto encima de la mesa. Los terroristas llegaron alrededor de las 4 de la tarde y entraron en la parroquia de San Luis de Montfort, símbolo desde 1946 de la presencia católica en la región. La parroquia fue atacada y completamente incendiada por los insurgentes. La escena era de terror, casas e infraestructuras destruidas, la histórica parroquia reducida a escombros. El ataque es el último de una serie de asaltos atribuidos a militantes vinculados al Estado Islámico, ISIS, en Mozambique. Y una vez más, este Estado Islámico, ¿quién lo creó? ¿Quién lo fomentó? ¿Quién lo financió en sus orígenes para que hiciera todo este tipo de operaciones? Bueno, pues rasquemos un poco y veremos quién está detrás, como siempre. Esta siguiente noticia para mí también es muy impresionante. Realmente aquí veremos cómo cuando se descorre en esas ocasiones, ¿no?, que a veces acontece, ¿no?, se descorre el velo de la realidad y detrás pues aflora lo que realmente sucede tras bambalinas, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues que estas sociedades secretas se están forrando pues también con todo lo que es el movimiento de la droga, ¿no? Y en la cual pues y en el cual están implicados pues esos gobernantes y esa gente que a la vez de ser gobernantes pues forman parte también de tantas veces de este tipo de sociedades. En fin, todo es un gran circo, ¿no?, en el cual pues ellos se benefician y a la vez pues crean angustia entre las gentes, una angustia que servirá para que cuando sea el momento el Papa pueda pescar en río revuelto. Bueno, pues aquí se acusa pues, a este gobernador mexicano de participar en el tráfico de drogas, y no solamente a él, sino indirectamente también a la presidenta de México. Bueno, pues es una acusación que hace Estados Unidos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno, desde luego, si no es verdad, pues mucho se le debe parecer. Tiene visos de que realmente esto es verídico. Vamos a leer la noticia. México asegura que Estados Unidos no presentó pruebas para la extradición del gobernador de Sinaloa. La Cancillería de México ha anunciado que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos tras la difusión pública de acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, las solicitudes de detención provisional con fines de extradición recibidas desde Washington no incluyen pruebas y además debían manejarse de forma confidencial, conforme a los tratados bilaterales, por lo que su divulgación vulnera estos protocolos. Bueno, se les ha visto las vergüenzas, desde luego. La reacción llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Rocha Moya y a otros 9 altos cargos de colaborar con el cartel de Sinaloa, presuntamente facilitando operaciones de tráfico de drogas y armas a cambio de sobornos. Los implicados, supuestamente, habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. También figuran otros oficiales estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito. Rocha Moya rechazó categórica y absolutamente las imputaciones al señalar que carecen de veracidad y fundamento, y acusó de que se trata de un ataque a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, ha asegurado este miércoles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le apoya después de que la justicia estadounidense le acusase de estar relacionado con el cártel de Sinaloa y de formar parte de una conspiración para permitir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Bueno, vemos aquí realmente una madeja impresionante. Bueno, una madeja que el propio Estados Unidos, desde luego, ha permitido y ha fomentado todas estas décadas, para cuando llegara el momento, que es ahora, ¿no?, pues tuviera la excusa perfecta para dar un golpe de efecto en Latinoamérica y hacerse con el control de todo el continente.
Todo esto ha sido una jugada muy astuta, ¿no? De estos Illuminati que veíamos antes, dirigir los pasos, ¿no?, de esa agenda que tantas veces presentamos también a través de ese juego Illuminati New World Order. Bueno, todo esto no son bromas, pero desde luego vemos aquí esta madeja impresionante, ¿no? Bueno, pone los pelos de punta a ver cómo se manejan los que nos dirigen. Finalmente, pues dice esto el artículo. Sí, claro, respondió a preguntas de los periodistas sobre si la mandataria le apoya tras las acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al tiempo que informó que habló con ella sobre el tema, después de que se hiciera público. En su primera declaración pública desde que estallaron estas acusaciones, Rocha se declaró tranquilo y dijo estar trabajando por Sinaloa, por lo que añadió no pasará nada. Todo debe encauzarse, no tengo más que decir, ha afirmado Rocha, quien subrayó que se quedará al frente del gobierno estatal pese a las acusaciones relacionadas con el narcotráfico. Pues así es como funciona el mundo, por desgracia. Bueno, otro aspecto también inquietante y que está siendo movido también evidentemente por todo el tema de sociedades secretas, por esos mercaderes de la tierra que en busca del dinero pues lo están desestabilizando todo, y en este caso a través de la inteligencia artificial. Esto es realmente una bomba en las manos de 4 locos que solo buscan el dinero y adorar a quien no toca, y que realmente pues van a llevar a este mundo a una catástrofe impresionante. No hace falta tampoco, una vez más, ser muy listo para darse cuenta de esto, ¿no? Y el propio pues, Elon Musk esta semana ha hecho unas declaraciones en el contexto de un juicio que está viendo con sus antiguos socios, y vamos a leerlo porque realmente es interesante. Esta noticia es del 1 de mayo, nos dice lo siguiente: Musk contra Altman, ya sabéis, el creador de ChatGPT. Semana 1, Elon Musk dice que fue engañado, advierte que la inteligencia artificial podría matarnos a todos y admite que XAI destila los modelos de OpenAI. Bueno, porque unos se van hackeando y se van copiando a los otros, ¿no? Pero bueno, vamos a destacar aquí una serie de cosas interesantes. Nos dice Elon Musk, que era el antiguo socio pues, de los desarrolladores de ChatGPT: fui un tonto al proporcionarles financiación gratuita para crear una startup, declaró Musk ante el jurado. Explicó que cuando cofundó OpenAI en 2015 con Altman y Brockman, estaba donando a una organización sin ánimo de lucro que desarrollara inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad, no para enriquecer a los ejecutivos. Porque esto es a lo que van todos, a enriquecerse. Ya sabéis que la persecución del dinero pues, hace perder el sentido común a las personas y la prudencia. Bueno, pues nos sigue diciendo: les di 38 millones de dólares en financiación prácticamente gratuita, que luego utilizaron para crear lo que se convertiría en una empresa de 800.000 millones de dólares, afirmó. ¿Os imagináis pasar de 38 millones de dólares a 800.000 millones de dólares? Eso enloquece al más pintado. Realmente el dios Mamón pues haciendo de las suyas por todos lados. Nos dice también: Musk solicita al tribunal la destitución de Altman y Brockman y la reversión de la reestructuración que permitió a OpenAI operar una filial con fines de lucro. El resultado del juicio podría trastocar la carrera de OpenAI hacia una salida a bolsa con una valoración cercana al billón de dólares. O sea, una empresa que empezó con 38 millones tiene un valor actual de $1 billón. Bueno, pues esto es realmente impresionante, ya nos marca un esquema de lo que está sucediendo, todo esto de la inteligencia artificial, y luego veremos un pequeño vídeo de uno de sus creadores, las advertencias que hizo pues, cuando recibió el Nobel de la Paz, perdón, el Nobel de Física en Estocolmo. Bueno, pues veremos sus declaraciones, ¿no? Aquí, cuando se junta pues, el peligro que esto encierra con la búsqueda del dinero a toda costa, pues esto ya nos marca una pauta también para el tiempo del fin. Todo esto va a traer grandes disgustos y grandes mortandades. Pero en fin, todo tiene que acontecer para que finalmente pueda venir Jesucristo en su segunda venida. Todo esto, pues no todo son malas noticias. Todo esto ya sabíamos que tenía que acontecer para que Jesús en el otoño del 2031 ponga punto y final a toda esta locura. Nos sigue diciendo: Musk solicita al tribunal la destitución de Altman y Brockman y la revisión de la reestructuración. Bueno, esto ya lo hemos leído. Durante su interrogatorio directo a principios de semana, Musk se presentó como un defensor de la seguridad de la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo.
dijo que cofundó OpenAI para crear un contrapeso a Google, que lideraba la carrera de la inteligencia artificial en ese momento. Comentó que cuando le preguntó al cofundador de Google, Larry Page, qué pasaría si la inteligencia artificial intentara aniquilar a la humanidad, Page le respondió: no habrá problema mientras la inteligencia artificial sobreviva. Bueno, desde luego este Page, pues mucho amor por la humanidad no parece tener. El peor escenario posible es una situación tipo Terminator, en la que la inteligencia artificial nos mate a todos, dijo Musk posteriormente ante el jurado. Bueno, pues este artículo desde luego es uno más que se viene a sumar pues a todas unas voces que vienen alertando ya desde hace tiempo que todo esto es estar jugando con fuego, ¿no? Y que nos vamos a quemar. Vayamos a ver ahora el vídeo que os comentaba de este premio Nobel de Física de 2024, Geoffrey Hinton, y veréis pues sus declaraciones que también pues ponen los pelos de punta. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen, this year the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognised the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modelling human intuition rather than human reasoning, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants who will increase productivity in almost all industries. If the benefits of the increased productivity can be shared equally, it will be a wonderful advance for all humanity. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organisations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Bueno, pues esta persona no es cualquiera, fue uno de los creadores de la inteligencia artificial, premio Nobel de Física, en fin, algo sabrá. Desde luego, sabéis quién va a poner solución a todo esto, ¿verdad? Bueno, pues cuando llegue el momento, cuando pues, se declare la ley dominical en la primavera de 2028, se establezca el nuevo orden mundial por esos entornos, por esas fechas, ¿no? Y se pues, instaure la sede central en Jerusalén, en el tercer templo, y ahí se instale pues el Papa va a ser el que lo va a liderar todo, ¿no? Y también pues este tipo de soluciones, todos lo van a ver como pues el remedio para tanta locura. Bueno, en medio pues de todo esto que está haciendo todo este grupo de sociedades secretas, ¿no? Tras bambalinas desde hace ya tantos años para ir desestabilizando a la sociedad, crear angustia y que finalmente todos den el poder al Papa, pues está también todo el tema del cambio climático y de cómo están pues alterando el clima. Esta semana vemos una vez más pues esta situación y en este caso pues en Corea del Norte, un enemigo declarado de Occidente y que está padeciendo, pues cosa curiosa, también una sequía sin precedentes, igual que vimos la semana pasada en Irán. Nos dice la noticia, Corea del Norte hace frente a una sequía sin precedentes, según agencia estatal. El primer ministro norcoreano, Park Tae-sung, visitó varias provincias, incluyendo Huggae del norte y del suroeste, para examinar en detalle el estado del crecimiento del trigo y la cebada y analizar medidas para minimizar los daños causados por la sequía. Estas áreas, junto con otras como Pyongyang del norte y del sur, componen prácticamente la totalidad de la despensa de Corea del Norte, donde el relieve montañoso hace que menos de un 20% del territorio sea cultivable. Bueno, Corea del Norte, pues una gran sequía, fuera de toda normalidad, ¿no? Sin precedentes, dicen las noticias, y realmente pues se avecina un hambre terrible para Corea del Norte. Bueno, desde luego, bueno, pues por eso están buscando tan estrechamente la ayuda de Rusia y por eso Corea del Norte está ayudando a Rusia en Ucrania, porque a cambio reciben pues alimentos, aparte de tecnología militar de Rusia.
Así que, bueno, pues ya vemos que lo van a intentar compensar de esta forma, pero bueno, todo el tema del clima los está matando. También el tema pues, que están generando con todos estos conflictos, que como veíamos antes están generados por el rey del norte, del cual forma parte las sociedades secretas. Bueno, pues estos conflictos están trayendo también una gran crisis a Occidente. En estos momentos ya empieza pues, a asomar por la ventana la crisis energética, la crisis también de lo que es el queroseno que utilizan los aviones comerciales. Bueno, pues todo esto también, como no se revierta la situación pronto, pues va a llegar. Reino Unido permitirá a las aerolíneas cancelar vuelos ante una posible escasez de combustible. El gobierno británico subraya que actualmente no hay escasez de combustible, pero adapta el marco ante eventuales interrupciones de suministro en el futuro cercano. Bueno, pues ya ven las orejas al lobo. También el tema nuclear, ¿no? Es otro tema que está dando vueltas continuamente encima de la mesa y todo esto pues seguramente algo va a haber que va también a generar lo que va a ser el nuevo orden mundial, ¿no? El que todos se pongan de acuerdo ante un desastre nuclear. Desde luego todo esto es un run run que no para de sonar semana a semana. Esta semana os traemos esta noticia. Un alto mando militar ucraniano avisa de que Rusia se está preparando para usar armas nucleares tácticas. Ya sabéis, armas nucleares de uranio empobrecido, ¿no? No tan fuertes como las nucleares normales, pero que aún y así pues, generan una destrucción terrible. Kostenko sostiene que los objetivos de estas armas nucleares rusas pueden ser bases militares, concentraciones de tropas, infraestructuras, centros de toma de decisiones y grandes ciudades, y que este despliegue acontecerá sobre todo si Moscú siente que está siendo derrotada en el conflicto. Bueno, pues veamos cómo va evolucionando todo, pero algo de esto todo pinta que va a haber. También, en relación al tema nuclear, un dron ataca el laboratorio de control de radiación de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. Ahora mismo, pues esta central nuclear está siendo controlada por Rusia, pero que recibe de vez en cuando ataques. Bueno, pues si estos ataques dan de lleno en la central nuclear, siendo la más grande de Europa, nos vamos a encontrar con una situación terrible, terrible, de una gran mortandad. Sabemos que va a haber una gran mortandad antes de la instauración del nuevo orden mundial. Por tanto, bueno, pues el tema nuclear probablemente tenga que ver con todo esto. Ya lo hemos estado viendo en otras conferencias. La noticia nos dice esto. El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, ha exigido, por ello, acceso para el equipo de inspectores del organismo, que se encuentra en Zaporizhia, al tiempo que no ha precisado quién fue el autor del ataque. Asimismo, el responsable del organismo ha advertido de que cualquier ataque cerca de una instalación atómica puede implicar riesgos para la seguridad nuclear. La central, parada en frío, no produce electricidad desde la ocupación rusa, pero necesita estar conectada a la red eléctrica para mantener el sistema estable. Y bueno, pues desde luego, como hemos dicho, ¿no? Toda esta situación que hemos ido explicando a través de estas profecías que hemos repasado hoy, con las noticias que vienen a confirmarlas, pues derivarían, y también estaba profetizado eso, en que el Vaticano, llegado el punto, pues empezaría a proclamar sus mensajes para, en fin, exigir una solución y finalmente para ellos mismos posicionarse en el liderazgo del nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial que se va a dirigir desde Jerusalén, desde el tercer templo. Bueno, pues es lo que estamos viendo también desde ya hace tiempo, como ellos, pues a través de estas grandes, en fin, manifestaciones, estas grandes palabras, ¿no? Esa gran boca que hablaría grandes cosas, pues está ganándose a todos poco a poco. Bueno, pues tiempo al tiempo. Desde luego es impresionante, una vez más, cabe remarcarlo, ellos siendo los que lo están liando por detrás, moviendo a Estados Unidos para generar toda esta situación, que se presenten como los que traen la solución, pues desde luego es impresionante. Bueno, pues veamos las noticias que os traemos esta semana. Dubái, oración ecuménica por la paz con líderes cristianos emiratíes. El Vaticano no deja y no cesa de dar mensajes pues, de ecumenismo para que se unan todos a su alrededor para que ellos puedan traer la solución. El martes 21 de abril se celebró una oración ecuménica por la paz. Se celebró en la Iglesia Católica de Santa María en Dubái y reunió a líderes nacionales de las denominaciones cristianas de los Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa fue promovida por la Fraternidad de Iglesias del Golfo, en colaboración con la Oficina para el Diálogo Interreligioso y Ecuménico del Vicariato Apostólico de Arabia Meridional y la Iglesia de Santa María.
El vicario apostólico de Arabia del Sur, Martinelli, exhortó en sus palabras de apertura que el Señor nos convierta en incansables constructores de paz. Bueno, pues ellos es los que lo están liando todo en Medio Oriente, porque ellos quieren que Israel haga el trabajo sucio, esto lo veremos el jueves si Dios quiere, para que cuando ya esté todo a punto y el tercer templo construido, ellos instalarse pues en el tercer templo en lugar de los levitas judíos. Desde luego la jugada va a ser magistral y todo el mundo va a quedar asombrado ante todas estas cosas. La gente le va a dar, cuando llegue el momento, la primacía al papado. Por eso debemos prepararnos, ¿no? Y debemos estar al tanto de las cosas tal como son para poder pues, tomar nuestras decisiones, teniendo todas las piezas encima de la mesa y no solamente las piezas que nos presenta el sistema, porque si no lo tenemos claro. Bueno, desde luego, pues todo este, en fin, despliegue de declaraciones que está haciendo el Vaticano por todos lados, pues está teniendo resultado. Estaba profetizado que tendría resultado y prueba de ello es este reavivamiento que no viene del Dios de la Biblia, desde luego, que viene del otro, por tanto es un falso reavivamiento. Pues este falso reavivamiento estaba profetizado, que surgiría al final de los tiempos y esto pues ya está aconteciendo, ¿no? Lo vemos pues en esta profecía impresionante de Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, por tanto, en nuestros días, antes de la segunda venida de Jesucristo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, pues impresionante, todo esto es lo que estamos viendo hoy en día, este falso ecumenismo que está circulando cada vez más entre las naciones occidentales. Y vamos a presentar pues esta noticia en donde leeremos un resumen o lo que hemos destacado de estas declaraciones que hizo el rey Carlos de Inglaterra ante pues, el Congreso americano. Veamos lo que dijo el rey Carlos, invoca la fe y los valores compartidos al hacer un llamado a la paz en su discurso ante el Congreso USA. Veréis cómo habla exactamente como el Papa, está hablando como el Papa. Señor presidente, dijo Carlos, dirigiéndose al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, para muchos de los presentes y para mí mismo, la fe cristiana es un ancla firme y una inspiración diaria que nos guía, no solo personalmente, sino también como miembros de nuestra comunidad. Tras haber dedicado gran parte de mi vida a las relaciones interreligiosas y a una mayor comprensión mutua, es esa fe en el triunfo de la luz sobre la oscuridad la que he visto confirmada en innumerables ocasiones. Me inspira el profundo respeto que surge a medida que personas de diferentes credos profundizan en su comprensión mutua, afirmó. Por eso mi esperanza, mi plegaria, es que en estos tiempos turbulentos, trabajando juntos y con nuestros socios internacionales, podamos evitar que las rejas del arado se conviertan en espadas, continuó. El rey dijo que planean rendir homenaje a las víctimas, a las familias y a la valentía demostrada ante la terrible pérdida del 11 de septiembre de 2001 durante su estancia en Nueva York. Estuvimos con ustedes entonces y estamos con ustedes ahora, en solemne recuerdo de un día que jamás será olvidado, dijo. Bueno, por un lado destacar en este artículo cómo pues, está hablando como el Papa, el rey Carlos de Inglaterra, pues ahora sucede y acontece que ha estado trabajando, según él mismo declara, por el ecumenismo, siendo él pues, el líder de la Iglesia anglicana. Bueno, pues no es de extrañar que finalmente estén a punto de unirse con la Iglesia católica. Realmente estamos viendo cómo este falso reavivamiento, esta falsa religiosidad que está emergiendo otra vez, ¿no? Donde parecía que ya había muerto todo este tipo de movimientos, vuelven a resurgir, especialmente en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica con mucha fuerza y también en Europa cada vez más. Bueno, pues unos y otros, tanto protestantes, que ya digamos que han perdido el rumbo ya totalmente de lo que es la verdadera doctrina bíblica, junto con los católicos que nunca la han tenido porque jamás han conocido tantas veces la Biblia, porque los católicos no suelen estudiarla, pues bueno, entre unos y otros pues van a volver a dar la primogenitura al Papa, y para esto no falta mucho. Todo esto, si Dios nos da vida, como siempre decimos, pues lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Quizá ahora estamos escuchando estas noticias y nos parecen una auténtica pues, tontería, como lo estamos planteando, pero si tenéis paciencia y Dios os da vida, pues veréis cómo todo esto se cumple puntualmente cuando llegue el momento.
Bueno, pues esperemos que todavía estemos a tiempo para reaccionar en ese momento. Bueno, la siguiente profecía también pues era esta, ¿no? Como juntamente con este falso reavivamiento surgiría pues una segunda bestia que daría apoyo y traería un nuevo orden mundial para que finalmente lo liderara el Vaticano. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, pues este es Estados Unidos. Si vosotros pues buscáis la explicación de este versículo, veréis cómo realmente la nación profetizada es Estados Unidos, y es lo que está haciendo realmente Estados Unidos, trayendo este nuevo orden mundial que liderará al Papa. Bueno, ya sabéis que ha habido esta polémica entre Donald Trump y el Papa León XIV estos días. Bueno, pues todo esto ha durado poco, porque veamos la noticia. Departamento de Justicia Pública informa sobre la erradicación del sesgo anticristiano en gobierno de Estados Unidos. Bueno, la noticia que os decía ahora viene después de esta. Aquí lo que vamos a ver será pues cómo el gobierno norteamericano, a diferencia de los gobiernos anteriores, está trabajando con ahínco pues para que el cristianismo vuelva a prevalecer, no solamente en el gobierno, sino en toda la nación. Nos dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó el 30 de abril un nuevo informe que detalla cómo la administración Biden desarrolló políticas anticristianas y cómo la administración del presidente Donald Trump está trabajando para revertirlas. ¿Veis? Juntamente con este falso reavivamiento, pues Estados Unidos está siendo esa segunda bestia. El documento enumera las regulaciones de la era Biden relacionadas con el aborto, la anticoncepción, el género, la sexualidad humana, entre otros temas que a menudo enfrentaron al gobierno con instituciones religiosas, como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Estos mandan mucho. También afirma que la administración Trump ha buscado incorporar la fe a la vida pública. Todo esto no lo decimos nosotros, todo esto lo dicen pues, periodistas que para nada seguramente conocen las profecías bíblicas. Si supieran que todo esto que está sucediendo está cuadrando perfectamente con lo que ya estaba anunciado, pues seguramente podrían encontrar el porqué de esta situación que a veces parece y llega a parecer tan surrealista. Pero desde luego todo esto estaba profetizado. Surgiría un falso reavivamiento, movido por el papado, todo lo que está haciendo, y este falso reavivamiento pues, vendría enmarcado con una nación, concretamente Estados Unidos, que juntamente con este falso reavivamiento traería un nuevo orden mundial que pondría el liderazgo mundial a los pies del papado. Todo esto lo veremos y lo estamos viendo en todo lo que va sucediendo. Y esta es la noticia que os decía antes, ¿no? Marco Rubio se reunirá con el Papa esta semana tras el ataque frontal de Trump contra Leo o contra León XIV. Pues les ha faltado tiempo. Según se informa, la visita de 2 días del secretario de Estado estadounidense tendrá como objetivo descongelar las tensas relaciones de Washington con el Vaticano e Italia. Una vez más, ¿quién ha ido a ver a quién? ¿Quién ha ido a visitar a quién? Pues ha sido Marco Rubio a el Papa León XIV, no el Papa León XIV a Marco Rubio. Siempre esto hay que tenerlo en cuenta para saber quién manda. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con el Papa León XIV el jueves, por lo tanto, de aquí 2 días, semanas después del ataque sin precedentes de Donald Trump contra el pontífice. Y toda esta situación de falso reavivamiento pues tendrá que, en fin, atravesar una situación de guerra civil en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo en que la nación se entregue otra vez pues, a este extremismo religioso, a este extremismo cristiano que va a dar pues, la primogenitura al Papa. Esto lo profetizó en su momento Ellen White. Pues con esta noticia que os traemos ahora, pues vamos ya a terminar con este par de noticias. El exdirector del FBI se entrega y comparece ante el tribunal tras ser acusado de amenazar de muerte a Trump. Bueno, pues 2 secciones en Estados Unidos cada vez más enfrentadas y cada vez pues más, en fin, violentas entre sí. Bueno, pues vayamos a ver lo que ha sucedido con el exdirector del FBI y qué hizo y cómo amenazó a Donald Trump de muerte. Veamos a ver qué pasó. La acusación contra Comey se deriva de una publicación realizada en su Instagram el año pasado, cuando compartió una fotografía que mostraba conchas marinas dispuestas para formar la frase 8647, con el mensaje «Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa». Bueno, una ironía, desde luego. Veremos el significado de 86 y 47. Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.
combinando el término coloquial 86, que puede significar eliminar o deshacerse de alguien, según el diccionario Merriam-Webster. Bueno, pues ya está montada. Aquí, pues disponiendo las conchas de esta forma, lo que estaba diciendo, según la acusación, el exdirector del FBI, era que, en fin, encargaba el asesinato de Donald Trump. Bueno, pues las dos facciones, ya digo, cada vez más enfrentadas, todo esto derivará en una guerra civil, como ya estaba profetizado, en este caso, por Ellen White. Y la última noticia, pues es esta: Trump se agarra al Rally Around the Flag tras el tiroteo para elevar una popularidad dañada por la guerra, los precios y los roces en MAGA. Porque Estados Unidos está cada vez abocándose más a una crisis económica, que es lo que al final va a ser el desencadenante final de esa guerra civil. Os hemos seleccionado esto, señaló el Partido Demócrata como elemento instigador de este tipo de acciones por su, dijo, peligroso discurso de odio. Por tanto, han señalado al Partido Demócrata, a la otra facción, de ser los causantes de tanta violencia. Bueno, pues desde luego, problemas por todos lados. Y como siempre, pues vamos a terminar con una cita de Ellen White, y con esto pues ya finalizaremos la conferencia. Hoy os traemos esta: Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Bueno, van a ver las 7 plagas que van a caer al final de los tiempos, un año antes de que Jesús venga por segunda vez. Por tanto, si Jesús viene en el otoño del 2031, las plagas empezarán a caer en el otoño de 2030. Van a caer esas 7 plagas. Bueno, estas 7 plagas vendrán precedidas por gotas, como se dice aquí, en este escrito de Ellen White, que irán sembrando pues situaciones muy complicadas por todos lados. En este caso, pestilencia en el aire, bueno, pandemias y también la contaminación que no deja de crecer por todos lados. Una contaminación que, una vez más, tenemos que decir, y unas pestilencias que han sido diseñadas por esas sociedades secretas para causar angustia en las gentes, unas sociedades secretas infiltradas en su momento por el Vaticano, y crear una situación social que cuando sea el momento pues van a ver al Papa como el líder moral y la solución única posible a este mundo absolutamente loco. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Como siempre, pues os dejamos la página web oficial donde tenéis las conferencias puestas pues por temáticas para que podáis profundizar en todo esto. También tenéis pues el Blogspot con todas las conferencias presentadas por orden cronológico para que veáis que realmente lo que se está hablando desde hace ya pues más de 20 años pues realmente se está cumpliendo en nuestros días. Por lo tanto, cuando uno se basa en la Biblia, si lo hace bien, pues no falla, no porque seamos los más listos, sino porque la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y finalmente, pues aquí tenéis esta página de YouTube donde tenéis las conferencias que se van presentando los sábados. Este sábado pues tendremos también conferencia a partir de las 5. No sé si tenemos un corto para presentar, creo que no. En todo caso, bueno, ya lo presentaremos pues el jueves. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia. Daros las gracias por vuestra atención, desearos lo mejor y hasta el jueves si Dios quiere. Thank you.